Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 y 2. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 y verso 2. Si lo hemos hallado, decimos amén. Lo leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Amén y amén. En el mundo hay diversidad de congregaciones, diversidad de denominaciones, entre comillas, como decía el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas, otro evangelio, pero no hay otro evangelio, sino que hay diferentes enseñanzas erróneas, de engaños, de mentira, que utilizando la palabra del Señor, muchos siguen enseñando y engañando, algunos queriendo, otros por ignorancia tal vez, pero no todo enseña la manera correcta de cómo se debe agradar a Dios, de la manera de que verdaderamente el corazón de Dios se alegra y se regocija por medio de aquellos que verdaderamente hacen su voluntad. En diferentes videos que por ahí nosotros podemos llegar a ver, vemos cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos está enseñando, nos enseña y nos seguirá enseñando. Por eso es que podemos decir estas cosas sin temor, porque son una realidad. Entonces, Dios nos viene hablando en estos días acerca de la fe, acerca de cómo Dios obra a través de la fe, de lo que produce la fe en el creyente, que produce una firme convicción, como dice la definición del hebreo, una firme convicción basada en el oído, una persuasión en nuestra vida, que a través de su palabra Dios nos ha mostrado cómo hombres que le creyeron a Dios no se volvieron a hacer su voluntad, sino que obedecieron a la voz de Dios, y Dios hizo con ellos cosas grandes y maravillosas. Por eso es digno de repasar, de tener en cuenta todas las enseñanzas de cómo Dios obra a través de la fe, de cómo Dios nos enseña a nosotros que de principio a fin, por la fe nosotros somos salvos, y el fin de la fe es la salvación de nuestras almas, hasta que el Señor venga en busca de nuestra vida. En el mundo a nosotros nos pueden llamar fanáticos, nos pueden llamar hasta muy paulistas, dicen algunos, porque Dios nos habla, pero Dios habla a través de la carta del apóstol Pablo, pero todas las escrituras es inspirada por Dios, y Dios usa toda la escritura para enseñarnos. Toda palabra es útil para nuestra vida, para enseñar, redarguir, reprender, exhortar, amonestar. Y Dios nos habla a través de todas esas escrituras. Pero en este día y días tal vez de invierno, donde muchas personas eligen tal vez hacer lo que su corazón desea, su mente desea, su cuerpo toma sus propias decisiones, hablando de creyentes que por ahí pueden llegar a querer quedarse en su hogar porque sabe que acá hace calor, en el invierno a veces hace bastante frío y afuera y cuesta llegar con chicos a veces, pero siempre hablamos nosotros de cosas que suceden porque Dios la permite, y hay a veces imposibilidad de que nosotros congreguemos como quisiéramos, como daba testimonio nuestra hermana, que queriendo congregar a veces no tenía el tiempo, no tenía posibilidad, no coincidían los horarios y tal vez otro motivo que cada uno tiene. Pero el deseo de nuestro corazón creo que es estar en la presencia del Señor siempre, y de esa manera hacer lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en la casa del Señor. Como Dios nos ha enseñado a cada uno de nosotros, no congregar en vano, sino que el congregar debe tener un propósito en nuestra vida.
El congregar debe y conlleva un beneficio de parte de Dios para todos nosotros. El alabar y bendecir su santo nombre, que Dios nos llene de su Espíritu Santo, tener esa comunión con nuestro Dios, poder alabar y bendecir su santo nombre en plena adoración, rendido delante de su presencia y estar delante de su palabra una vez más para que nos hable, sabiendo que su palabra para nosotros es lo más importante, que por su palabra Dios hizo todas las cosas y para nosotros la palabra de Dios es más dulce que la miel, como dice el salmista, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros sabemos que necesitamos, a causa de que no todos tienen esta enseñanza. Fíjense como muchos creyentes en el mundo están y en qué condiciones están y qué clase de conducta llevan. Por eso aquí en Gualeguay también a nosotros nos pueden llamar que somos muy fanáticos, que somos muy estrictas, muy legalistas, pero la libertad que Dios nos dio a nosotros no es para usarla para ocasión de la carne, sino para estar delante de la presencia del Señor. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, ¿qué es lo que requiere de nosotros? Porque todas las cosas que Dios creó en el mundo, las creó con un propósito y todo cumplen una función específica y ninguna de ellas dejan de cumplirla, sino que así como Dios las creó en el mundo, sea el sistema solar, sea la luna, las estrellas y todas las cosas, plantas, animales, todos cumplen una función específica en el mundo. Por eso está lo que es la cadena alimenticia, lo que es la ecología. Todo tiene real importancia en el mundo. Dios no hace nada sin importancia en el mundo. Dios no creó nada para que existiera porque sí. Dios lo creó todo con un propósito. Dios no hace todas las cosas porque la quiere hacer y nomás, y la hizo y que permanezcan así nomás. La hizo para que en el mundo tengan un propósito y con nosotros es también de la misma manera. Nos creó con un propósito. Entonces, ¿para qué fuimos llamados los creyentes? ¿Para qué nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús? Sino para que Dios cumpliese en nosotros ese propósito que se ha propuesto desde la eternidad. Fíjese, los cristianos, los creyentes, que Dios no puede hacer nada en ellos. ¿Qué funciones están cumpliendo? Dios no hablaba acerca de que haciendo Él en vosotros, pero Él es que hace acto a la persona para que Él pueda hacer a través de la persona lo que Él quiere hacer, lo que es agradable delante de Él. Pero aquellos que no se entregan, aquellos que no quieren saber nada, ¿qué es lo que Dios puede hacer? Automáticamente nada. Entonces, aquel propósito por lo cual Dios nos ha creado en Cristo Jesús, tiene que tener una real evidencia en nosotros los creyentes. Por eso el apóstol Pablo le ruega a los hermanos y les exhorta que la manera que aprendieron de ellos, de cómo convenía conducirse de agradar a Dios, así abundáis más y más. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que había recibido la palabra del Señor en medio de gran tribulación, en medio de persecuciones, en medio de donde había gentiles y también estaban aquellos que eran judíos, creyentes judíos, y aquellos judíos que no creían en el Señor perseguían a los hermanos, perseguían a esa iglesia, pero ellos recibieron la palabra del Señor, dice, tal como es ella, la verdad, la palabra de Dios. Y ellos regocijaron la palabra del Señor, y la palabra en ellos no volvió vacía, sino que produjo aquello para el cual Dios la mandó. Por eso el apóstol Pablo dice que recibieron la palabra del Señor, aprendieron de la enseñanza, aprendieron esa escritura, y ellos aprendieron a conducirse y agradar al Señor. Pero decía que agraden más, que hay maneras de poder seguir agradando al Señor. Dice, porque ya sabéis qué instrucción nos dimos por el Señor. Dice que el apóstol Pablo no estuvo mucho tiempo en Tesalónica, estuvo poco tiempo. Sin embargo, los hermanos recibieron la palabra del Señor y ellos creyeron a la palabra del Señor, y el fruto de haber creído a la palabra del Señor es todo lo bueno y maravilloso que Dios hace a través de aquellos que reciben la palabra de Dios sin negar, sin oponerse, sino que la reciben tal como es la palabra del Señor. Por eso hay dos evidencias: los que reciben la palabra del Señor, que tienen cierta clase de conducta a lo que es un verdadero hijo de Dios, y aquellos que solamente oyen la palabra del Señor, algunos haciéndose olvidadizos de ella, otros ignorándola, otros recibiendo la palabra con gozo, pero vienen las aflicciones, las tribulaciones,
que podría haber pasado en esta iglesia por todas las cosas que estaban sucediendo, y la palabra de Dios se ahoga y muchos se apartan, se vuelven o se enfrían. Pero no sucedió así con la iglesia que estaba en Tesalónica. Por eso, ¿qué es lo que quiere de Dios, de cada uno de aquellos que Él ha llamado? Vivir una vida agradable delante de Él, que nosotros vivamos una vida agradable delante de Él. Y esto no habla de que nosotros vivamos una vida placentera en este mundo, gozando de las cosas que están en el mundo ni amando al mundo. Porque el apóstol Juan, bien clarito, dice, no améis al mundo. Y no se queda solamente con eso. No se queda solamente con eso, no améis al mundo, no améis el sistema de este mundo que está gobernado por Satanás, sino que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahí enumera todo lo que está en el mundo, que fueron creados por Dios, sí, pero hay muchos creyentes que aman las cosas que están en el mundo, y eso lo lleva a que el deseo de su corazón se vaya hacia ese lado, olvidándose de Dios, y que goce de las cosas de este mundo, prefiriendo estar gozando de las cosas del mundo y no de lo que es Dios. Entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿esa vida agrada a Dios? ¿Esas decisiones agradan a Dios? Porque yo lo puedo decir, yo lo puedo pensar, o lo puedo ignorar, o puedo decir, bueno, Dios conoce mi corazón y sabe y entiende, y Dios me va a perdonar, porque en el fondo yo sé que termina siendo una falta delante de Dios, porque allí donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón, y del corazón emanan los pensamientos del hombre, sean buenos o sean malos, y toma las decisiones que según a la persona, al creyente, le pueden parecer mejor. La vuelvo a poner como ejemplo a la hermana, ¿qué le parecía mejor a ella? ¿Congregar o no congregar? ¿Estar en la casa del Señor o no estar en la casa del Señor? Lo hemos oído nosotros con nuestros oídos, lo hemos escuchado. Anhelaba estar en la casa del Señor y no podía. Y tal vez otro puede estar en la casa del Señor y no quiere. Pensamientos formados por la palabra del Señor o los pensamientos formados aún por la carne. Porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. La carne no puede agradar a Dios. La carne no puede obedecer a la palabra de Dios. Esto es imposible. La carne está contaminada por los deseos, por las concupiscencias, por todo lo malo que nosotros ya conocemos que está en lo que es la naturaleza del pecado. Ahora, todo lo que está en nosotros, que es bueno, que es el Espíritu Santo, la nueva vida, que agrada, que puede y debe agradar a Dios, nosotros la tenemos. Entonces, tenemos que ir en busca de eso, de que nosotros siempre seamos aptos para que Él haga a través de nosotros todo lo que es agradable delante de Él. Aún así, con nuestras imperfecciones, aún con nuestras cosas, con nuestra tal vez inmadurez, el deseo siempre tiene que ser de querer agradar a Dios. Fíjense lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 10, ahí nomás creo que en la otra hoja, en algunas Biblias, dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Lo que el apóstol Pablo estuvo haciendo en Tesalónica quedó bien marcado delante de los hermanos, delante de la iglesia del Señor, y lo pone a ellos como testigos de cómo ellos vieron la forma en cuán santa, justa y irreprensiblemente se comportó el apóstol Pablo y los que estaban juntamente con él en esa ciudad. Entonces, irreprensiblemente, como que no había nada por el cual culparlo
o encontrarle alguna falta para que alguno le pudiera acusar de que se había comportado de alguna manera que no era digna del Evangelio. Y el apóstol Pablo se pone como un ejemplo de la manera en que ellos se conducieron y de la manera que debe de conducirse un verdadero cristiano. Entonces, como el Padre dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Fíjese la tarea que hizo el apóstol Pablo. Como un padre que ama a sus hijos y sacando lo que es los sentimientos de lado, porque no debemos dejarnos nosotros llevar por los sentimientos, sino usar el verdadero amor que Dios nos ha dado a nosotros, cómo nosotros amamos a nuestros hijos, cómo nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero lo queremos en el Señor. A mí me puede agradar que a mi hijo le vaya bien, a que mi hija le vaya bien y que le vaya bien allá afuera, pero sé que esas cosas no tienen ningún valor delante de Dios, sino que lo que tiene verdadero valor delante de Dios es que le vaya bien en el Señor, que todas las cosas que le sucedan, todas las cosas que vivan nuestros hijos las vivan en el Señor. Por eso los que tienen hijos en el Señor, los que lo tienen congregando, tienen una gran responsabilidad, y los hijos tienen una gran responsabilidad delante de Dios, porque el padre por ahí sigue criando a sus hijos que son menores, son chicos, y les debe de enseñar. Y como Dios nos hablaba hace poco acerca de que nosotros debemos hacer discípulos y nuestros hijos son uno de nuestros discípulos, la cual nosotros les tenemos que enseñar y mostrar el camino por el cual conducirse y de la manera a que Dios le agrada, de cómo debe conducirse un verdadero cristiano, entonces toda la responsabilidad recae sobre nosotros. Y no podemos mirar para otro lado, no podemos mirar hacia otros, sino mirarnos a nosotros mismos. Ojalá, yo digo que nunca va a pasar, pero no me gustaría que a mí un día yo me enoje y me termine yendo, y porque yo me enojé toda mi familia se termine yendo. Eso no sería algo bueno delante de Dios, porque mostraría que su fe no está basada en el amor de Dios por lo que Dios hizo en ellos, sino que solamente están congregando porque estoy congregando yo. Si el error fue mío y me termino yendo y mi familia se termina yendo apoyándome, sería un grave error. Entonces, mi responsabilidad es enseñarle que ellos deben amar a Dios, que ellos deben amar al Señor con todo su corazón, que ellos deben poner la mirada en el autor y consumador de la fe por lo que Dios hizo en ellos. Yo no los llamé, los llamó Dios. Yo no los escogí, los llamó Dios. No tienen que estar aquí porque yo los traigo, no tienen que estar aquí porque yo los obligo, y eso no lo hago. Están aquí por su propia voluntad, o eso me dan a entender a mí. Entonces, el apóstol Pablo, como padre e hijo, exhortaba y los consolaba a cada uno de ellos, así le encargaba también que anduviesen ellos como buenos imitadores del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo en otra carta le termina diciendo a los hermanos: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y nosotros nos podemos pensar y decimos nosotros, ¿cómo habrá sido el caminar de Cristo sobre esta tierra para que si en ese tiempo nosotros hubiésemos estado, le hubiésemos podido ver, le hubiésemos podido contemplar y seguir sus pisadas, sabríamos bien qué clase de conducta tuvo nuestro Señor Jesucristo? Pero hablando de por vista, pero nosotros sabemos por la Escritura que vivió una vida santa, justa, delante de Dios y delante de todos los hombres. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado en un cuerpo de carne. Vivió sin pecado y esa vida agradó a Dios. Ahora, ¿esa es la vida que Dios requiere de cada uno de nosotros que podamos nosotros vivir? Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos algo dentro de nosotros que es el Espíritu Santo, que Dios nos ha capacitado de poder, de dominio propio, de autoridad, para vencer todas las cosas en este mundo. Ahora, nosotros siempre queremos agradarle al Señor, y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer: ¿siempre le queremos agradar al Señor en todo? La palabra agradar quiere decir satisfacer, complacer, satisfacer la expectativa de Dios. Dios no quiere, para seguir poniendo el ejemplo fácil, Dios siempre quiere que todos sus hijos
cuando Él llama a congregarse, siempre quiere que estén todos. Si en el orden natural nosotros, tal vez en lo llamada fiesta de fin de año, queremos que como padre que nuestros hijos estén juntamente con nosotros, ¿cuánto más Dios no querrá que estar con todos sus hijos reunidos? Y cantamos nosotros, Él es la presencia más especial, más importante aquí. Y no hay otro igual a Él. Él es Dios de toda gloria, de todo poder, creador de todas las cosas que existen en el mundo. Y por Él nosotros estamos vivos y por Él nosotros tenemos vida eterna. Entonces, nuestro agradecimiento, como dice el escritor a los Hebreos, nuestro agradecimiento hacia Él siempre tiene que estar presente en nuestro corazón para no dejar de agradarle, para no dejar de servirle, para no dejar de hacer su voluntad. Si nosotros debemos hallar un motivo para poder agradarle a Él y siempre complacer y siempre satisfacer su corazón, es el agradecimiento hacia Él. Si cuántos coros nosotros cantamos que ¿cómo podré pagarte, Señor, este gran sacrificio? ¿Con qué podré pagarte? Y no hay dinero, no hay forma. Lo único que podemos hacer es entregarnos a Él. Lo único que nosotros podemos hacer es hacer su voluntad. Es que Dios, permitirle a Él que haga en nosotros todo lo que es agradable delante de Él. Entonces sí, que Él haga en nosotros. Fíjese, vamos a leer en Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10 dice así: Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trata de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo tenía bien entendido para qué fue llamado. Fue llamado a servir al Señor. Cuando empieza sus cartas, la mayoría de las veces dice el apóstol Pablo, siervo y apóstol. No pone primero apóstol y siervo. Siempre pone primero siervo y apóstol. Entonces, fíjese la importancia que tiene el orden de las palabras. Nosotros hemos sido llamados a servir. Nosotros hemos sido llamados a agradar a Dios. Ahora el apóstol Pablo a los Gálatas le decía que buscaba el favor de los hombres o el favor de Dios, buscaba la gracia de Dios, agradar a Dios o agradar a los hombres. Y en cuanto a decisiones, nosotros también muchas veces tenemos estas clases de situaciones. En cuanto tenemos que agradar a los hombres, agradar al mundo, agradar a otras personas o otras cosas, o agradar a Dios. Y son decisiones que nosotros debemos aprender a tomar. Y nosotros en estas cosas ya hemos aprendido muchas. Hemos aprendido a tomar muchas decisiones que agradaran al Señor. Pero entonces, ¿a quién nosotros quisiéramos agradar? El apóstol Pablo, si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense quién determinante lo pone. Quién determinantemente pone el apóstol Pablo que si quisiera agradar a algún hombre, no sería siervo de Jesucristo. Pero a los hermanos de Gálatas le predicó el Evangelio, les enseñó la palabra del Señor y sostuvo gran lucha también allí de padecimiento a causa del Evangelio, de aquellos que se oponían a la palabra del Señor. No fue fácil, el apóstol Pablo tenía un impedimento en el cuerpo, una enfermedad, y con todo eso seguía predicando el Evangelio de Dios. ¿Por qué lo hacía? Por amor a los escogidos. Porque querer agradar a quién? Querer agradar a Dios y no a ningún hombre. No hemos sido llamados nosotros a agradar, ni a satisfacer, ni a complacer a ningún hombre, sino que nosotros fuimos llamados para cumplir un propósito en esta tierra, satisfacer y complacer el corazón de Dios. Para eso nosotros fuimos llamados. Ahora, hacemos, vivimos, andamos, nos movemos en nuestro diario andar. Meditamos, pensamos y en nuestro día pasan muchísimas cosas. Suceden muchísimas cosas segundo a segundo, minuto a minuto. En nuestra casa, en nuestro hogar, suceden muchas cosas. Y de todas esas situaciones, nosotros tomamos decisiones para mostrar y saber que todas las decisiones que podemos llegar a tomar para el bien del otro están basadas en la palabra del Señor. Muchos de nosotros, no sé si mucho, pero tenemos aún
hijos que no están congregando y que a veces cuesta que nos obedezcan, que como nosotros les hemos enseñado, así ellos se conduzcan, y a veces vemos que nosotros es todo lo contrario de lo que nosotros les hemos enseñado. Y quisiéramos nosotros que no fuera así. Y eso causa dolor, causa tristeza. Muchas veces la vida de ellos, no quiero decir corren peligro, pero no hay ningún bien afuera del Señor. No hay bien en este mundo. Para nadie que esté lejos del Señor no hay ningún bien. No hay nada provechoso. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, todo eso pasa. Por eso decía que aquellos que buscan las cosas del mundo, todo es vanidad, decía en Eclesiastés el predicador. Todo es vanidad, nada tiene sentido, todo es vano, todo desaparece. Al fin de los tiempos, ninguna de esas cosas van a tener valor delante de Dios. Ahora vemos al apóstol Pablo enseñando a los hermanos de la manera que debían conducirse para llegar a agradar a Dios. Y vemos nosotros en San Juan capítulo 8, verso 29, San Juan capítulo 8, verso 29, lo que el Señor Jesús le comunica a aquellos que estaban oyéndole, le dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y el Padre que hacía, siempre estaba con él. Siempre el Señor estaba mirando esa vida que se estaba conduciendo conforme a lo que estaba escrito de él, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús necesitaba orar con el Padre, sabía que el Padre le escuchaba. Cuando el Señor Jesús necesitaba ser fortalecido, oraba y sabía que el Padre le oía. Cuando Jesús en todo momento necesitaba de su Padre siempre estaba presente. Así Dios hace con cada uno de nosotros, siempre está presente. Su promesa es en el Señor Jesús que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra en otros lugares la usan como que Dios, el Señor, siempre está con nosotros y pase lo que pase, cada uno puede hacer lo que quiere, total, el Señor siempre está y siempre usan este versículo para un libertinaje en la carne, para hacer lo que quieren. Total, el Señor siempre está presente. Que a veces enseñan que lo más importante es el corazón, lo más importante es el espíritu, y que el cuerpo material no tiene ninguna importancia delante de Dios, porque vamos a ser nosotros transformados en un cuerpo de gloria. Esto hacían los gnósticos, que con el cuerpo decía se puede hacer lo que quiere. Total, lo más importante es lo espiritual, el espíritu. Ahora, nosotros pensamos y decimos, ¿con quién estará Dios? ¿De quién se agradará a Dios? ¿Con aquellos que usan su libertad para ocasionar la carne? ¿Que aquellos que siguen pensando que con el cuerpo pueden hacer lo que quieren? Total, el Señor siempre está. Sus promesas son fieles. O Dios estará con aquellos que hacen su voluntad, con aquellos que alcanzan siempre a agradar y satisfacer su corazón. Dios dio testimonio a nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. La voz que se escuchó y la multitud escuchó esta voz que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y así fue. Y estaba con su Hijo siempre, porque siempre el Señor hacía todo lo que era agradable delante de Dios. Ahora, los judíos, los israelitas, que tenían la palabra del Señor, que tenían la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, las instrucciones, las ordenanzas, Israel las conocía y debía vivir conforme a esa ley.
aún la ley de los sacrificios para los sacerdotes. Y yo quiero que lo busquemos porque los sacerdotes, los israelitas, presentaban delante de Dios sacrificios como a ellos les parecía bien y no conforme a lo que estaba escrito. Vamos a lo que es Malaquías, en el tiempo de Malaquías, capítulo 1, verso 6. Malaquías, capítulo 1, verso 6, dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentarlo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. La ley sacerdotal, la ley de los sacerdotes, para el sacrificio, nosotros sabemos que Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado que debía ser un animal perfecto, sea un cordero, una paloma, lo que el hombre traía para expiación de sus pecados, para presentarlo delante del sumo sacerdote y luego ser sacrificado. Debía el animal ser perfecto, no tener ningún defecto. Y fíjese lo que sucedía en el tiempo de Malaquías, que los hombres presentaban delante de Dios sacrificio con animales ciegos, animales imperfectos, y lo ofrecían delante de Dios como si nada. Y los sumos sacerdotes, los sacerdotes que mataban y quemaban a estos animales, parecía que lo hacían sin conciencia y lo hacían delante de Dios como que si eso también iba a agradar a Dios. Y no era que no tenían conocimiento, sino que tenían conocimiento. Entonces Dios les sale al encuentro y le dice, de la manera que hemos nosotros leído: ¿acaso agradará a Dios lo que están haciendo? ¿Acaso agradará a Dios ofrecer al sacrificio como a ustedes les parece, el animal ciego, el animal tuerto, el animal desperfecto? ¿Acaso agradará a Dios y ser acepto ese sacrificio delante de Él? De ninguna manera, de ninguna manera. Estaban ofreciendo el sacrificio como ellos mejor les parecían, y aún nosotros en un tiempo Dios nos mostró cómo ellos hacían cosas que ni siquiera estaban escritas en el libro de lo que es el sacerdocio. Se quedaban con parte de la carne del animal, sacaban de la olla parte para ellos, y esto no estaba escrito así, no lo debían de ser así. Ahora, ¿cómo podría agradar algo que ellos estaban haciendo de una manera mala, agradar a Dios? Eso no provenía de la palabra de Dios. Entonces, el sacrificio que ellos ofrecían no era agradable delante de Dios. Ahora, ¿qué pensamos nosotros? Que Dios, a causa de eso, envió esta palabra. Rogad por el favor de Dios. Rogad por el favor de Dios. Para nosotros, en cuanto a querer agradar a Dios, también nosotros tenemos que poner en práctica esta enseñanza. Tenemos que poner en práctica nosotros y pensar qué es lo que agrada verdaderamente a Dios. Si lo que nosotros pensamos, que hacerlo como nosotros queremos, hacerlo como nosotros o cuando queremos, o lo que está escrito acerca de nosotros, como Dios quiere y requiere de cada uno de nosotros. Él dejó deberes para los cristianos, dejó ordenanza para los cristianos, dejó leyes para los cristianos. ¿Qué es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros? Si es hacerlo como nosotros pensamos o es hacerlo como Dios nos ha enseñado. El apóstol Pablo le dijo a Tesalónica: conforme a las instrucciones que os dimos, conforme a la enseñanza que le hemos dado. Le pongo un ejemplo. Un marido le regala una rosa a su esposa y la esposa le agrada ese regalo y se enternece y está enamorada de la esposa.
Ahora la pregunta es, ¿qué más lo que le agrada? ¿La rosa o el acto de su esposo? De seguro que es más el acto del esposo. La rosa se va a marchitar y va a pasar. Si bien la rosa tiene su hermosura. Pero lo que más le agrada a la esposa, a la mujer, es el acto de su esposo. El llevarle una rosa. No digo más nada en cuanto a eso. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? ¿Nuestras obras, nuestros actos o lo que nosotros pensamos que le puede llegar a agradar a Dios? Haciéndolo de la manera que yo quiero, haciéndolo de la manera que yo pienso y no conforme a lo que está escrito. Entonces, hablando de la palabra de Dios, hablando de la fe, si nosotros queremos ser fieles delante de Él y mostrar fidelidad a su palabra, nosotros vamos a ver que sin fe no hay fidelidad a Dios. Sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí es cuando nosotros vamos a lo que es lo que Dios no quiere hablar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando yo me doy cuenta que hago algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, cuando yo me doy cuenta de que estoy haciendo algo que a mí me parece que está bien delante de Dios y se lo quiero ofrecer a Dios, pero no proviene de la palabra de Dios, no proviene de la fe, entonces tengo que entender que eso no va a agradar a Dios. Que las decisiones que yo pueda tomar por mí mismo, por mis propias decisiones, por mi pensamiento, que no provienen de la fe, que no provienen de la palabra de Dios, no le van a agradar a Dios. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado, es falta. Entonces cuando yo puedo llegar a decir, yo estoy creyendo a la palabra de Dios, pero desobedezco a la palabra de Dios, no obedeciendo a la fe, entonces eso no agrada a Dios. Y si yo digo que estoy creyendo a la palabra de Dios, y si esta fe es verdadera, lo que produce en mí, entonces esa fe tiene su obra conjunta. Si no tiene la obra, la fe que yo digo que tengo, entonces no es fe. Creo en Dios, creo en su palabra, pero si digo creer, entonces la evidencia de que he creído es la obra, el acto que estoy mostrando hacia Dios. ¿Qué es? La obediencia a la fe. Por eso yo me puedo autoengañar diciendo, creo en Dios, creo en su palabra, pero puedo llegar a tomar decisiones que no están de acuerdo con su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. No le puedo complacer, no le satisface mi decisión, no le satisface mi conducta y es una falta delante de Él. Rogamos por el favor de Dios hacia nuestra vida, sí, siempre, porque lo necesitamos. Ante todas esas cosas que nosotros sabemos que no le agradan a Él y pedimos su perdón. Sabemos que tenemos abogado y que la sangre de Jesús limpia nuestro pecado. Somos perdonados. Pero ahora, para hacer mención y para que no lo busquemos, nosotros conocemos cuando Dios le dice a Moisés que elija a un hombre de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, de los príncipes, elija a un hombre y envíe a los 12 a reconocer la tierra de Canaán, que son los 12 espías que Moisés manda, a reconocer la tierra de Canaán. Y que ellos allí ven todo lo que hay en la tierra de Canaán, que hay frutas grandes, que hay hombres gigantes, y ellos pasados los 40 días regresan al campamento y empiezan a contar todo lo que ellos ven. Pero había 10 que se asustaron, que tuvieron temor y que opacaron el corazón de todo el pueblo. Pero de esos 12 hubo 2 que creían en Dios, que son Josué y Caleb. Los 10 que opacaron el corazón
de todo el pueblo, hizo que todo el pueblo llorara delante de Dios y renegara delante de Dios y murmurara delante de Dios. ¿Y Dios qué hizo? ¿Se enojó? ¿Se airó? De tal manera que quiso terminar con el pueblo y darle un nuevo pueblo a Moisés. Sin embargo, Moisés interviene por el pueblo y Dios perdona a todos aquellos que renegaron delante de él. Pero Dios dicta una sentencia a aquellos que renegaron delante de él, que no iban a entrar a la tierra prometida, que no iban a ver el cumplimiento de la promesa de Dios hacia ellos, y que estarían dando vuelta 40 años del desierto, un año por cada día que ellos estuvieran reconociendo la tierra de Canaán, y que ellos morirían en el desierto y que solamente sus hijos menores de 20 años entrarían en la tierra prometida. Luego estos 10 espías que no creyeron a Dios, que no confiaron en Dios, terminaron muriendo. Ahora, ¿quiénes fueron los que agradaron a Dios? Josué y Caleb. Los 10 espías no agradaron a Dios y terminaron muertos. No confiaron en lo que Dios nos viene hablando, no confiaron en Dios. Conocían a Dios, Dios lo venía alimentando, lo venía vistiendo, lo venía sustentando durante todo el desierto. Lo sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, y cuando tienen que ir a reconocer la tierra, ven todos los problemas, por decirlo de alguna manera, los problemas que ellos podrían enfrentarse cuando pasaran el río Jordán, tuvieron temor. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron del gran poder de Dios. Se olvidaron de las maravillas de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Nosotros pensamos, y todo el camino sacó la tierra de Egipto con mano poderosa. Dios abrió el mar rojo, cruzaron por camino seco. Dios tapó en agua al ejército del faraón y estuvo con ellos en el desierto. ¿Y olvidarse del poder de Dios? ¡Qué tremendo! Qué tremendo es cuando alguien se olvida de lo poderoso que es Dios. Qué tremendo cuando alguien se olvida de lo maravilloso que es Dios. Qué tremendo cuando alguien menosprecia la gracia de Dios. Qué tremendo cuando alguien no tiene en cuenta a Dios. Y como si fuera cosa insignificante, pone en balanza a Dios y a otras cosas naturales. Y pesa más lo natural antes que Dios. Qué tremendo, porque termina desagradando a Dios. Y Dios lo que quiere de cada uno es que nosotros le agrademos a Él, que complazcamos su corazón día a día, que nosotros siempre podamos vivir una vida agradable delante de Él. Yo sé que el tiempo ha pasado y que no voy a poner muchos ejemplos porque quedan algunos versículos, pero nosotros sabemos la manera en que le podemos agradar a Él. Conocimiento, enseñanza no nos hace falta. Si tuviéramos que leer todos los versículos en el cual Dios nos muestra a nosotros la manera en que nosotros podemos complacer su corazón, no sé cuánto tiempo estaríamos. No nos alcanza el tiempo hasta que Él venga, de explicar y demostrar por las Escrituras todo lo que es agradable delante de Él. Pero nuestro deseo, nuestro anhelo, yo sé que es agradable delante de Él. Yo sé que nuestro anhelo es complacer su corazón. Por eso es que estamos aquí, por eso es que seguimos congregando, por eso es que seguimos peleando, por eso es que seguimos luchando, por eso aunque sucedan cosas, nosotros estamos firmes delante de la presencia del Señor, pero aún hay más. El encargo a los hermanos de Tesalónica es que abundéis más y más, que no se queden con eso solamente, que no se complazcan solamente con lo que han alcanzado, sino que alcancen más cosas, alcanzar a agradar a Dios en todo. Y eso va a ir como resultado de nuestro crecimiento, como resultado de nuestra vida delante de Él. Si nosotros lo queremos, si nosotros lo anhelamos, Dios está con nosotros. No nos ha abandonado el que nos llamó. Dios siempre está presente con nosotros y no nos va a desamparar, no nos va a dejar. Nosotros vamos a correr a sus pies, vamos a alcanzar el perdón de Dios. Pero no debemos ser como los judíos que utilizaban los sacrificios cuantas veces ellos querían para usarlo
para usar la desobediencia y hacer lo que ellos querían y cómo lo quisieran, aún teniendo las escrituras, y usaban los sacrificios sabiendo que Dios le iba a perdonar, hasta que Dios se cansó, hasta que ya no quiso más sacrificios, ya no quiso más holocaustos, no quiso más expiaciones por el pecado, le envió a su Hijo Jesucristo. Luego el sacerdocio cesó. Ahora nosotros podemos entrar delante de su trono de gracia con total libertad. Con acción de gracia, Dios abrió un camino para que nosotros entremos delante de su santo trono de gracia y alcanzar el favor y el socorro que nosotros necesitamos de nuestro diario andar. Por eso, amados hermanos, el aliento para todos nosotros de parte de Dios es que creamos a su palabra, creamos lo que Dios nos viene hablando. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que nosotros debemos vivir por la fe. El justo vivirá por la fe, está escrito. ¿Y esa es la vida que va a agradar a Dios en todo? Sí. Vivir por la fe, obedecer a la fe, obedecer a su palabra. Y si nosotros lo creemos, no va a pasar mucho tiempo, pero el resultado se va a hacer visible. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sé que estas cosas conllevan para nosotros todos responsabilidad. El oír conlleva responsabilidad y a veces en nuestra inmadurez no queremos tomar tal responsabilidad porque sabemos que nos va a costar, pero no dejemos de confiar en su palabra, no dejemos de confiar en Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración delante de la presencia de Dios.